Cara a cara, platicando el día de hoy con Alejandro Ayera Mercadillo, él es pues, experto en el tema México-China. Alejandro, a ver, de entrada, negociar con los chinos, o sea, y le llamamos a este programa Está en Chino. ¿Por qué? Porque los chinos y nosotros somos completamente diferentes, o sea, desde el punto de vista, empezando físico, ¿no? O sea, la fisionomía es diferente, el idioma es completamente distinto, o sea, no hay por dónde entrarle al chino, o sea, no tiene alguna referencia como podemos tener con el francés, el inglés y eventualmente, por ejemplo, con el alemán. Está en chino. Y su forma de negociar es muy especial. O sea, yo alguna ocasión tuve la oportunidad de tener que negociar con los chinos en China. Y te genera muchísimas desconfianzas, ¿no? O sea, por la forma como ellos, desde las posiciones que toman en la mesa, cómo platican entre ellos, cómo se asesoran, cómo juega uno al bueno, otro al malo, uno que juega al que no entiende nada y resulta que habla perfectamente español. O sea, se antoja muy complicado esto de negociar, entrar en contacto, en comunicación con empresarios, con gente de China. Claro, coincido contigo, la cultura china es muy complicada a la hora de negociar, tiene una estructura. Tú lo describiste muy bien, o sea, de repente está uno que tú no das un peso por él y era el líder, se cuchichean entre ellos y regatean y tienen siempre como un as bajo la manga. Es una cultura muy distinta y esto de las culturas no hay que etiquetar nunca una cultura buena o mala, son diferentes, entonces hay que entenderlos. Entonces el primer reto para que un mexicano, un jalisciense, un tapatío negocie con un chino es entender esa forma de negociar, o sea, y hay muchos libros y muchas historias, ya hay videos en YouTube, yo creo. A ver, estos son los tips básicos, estos como debes prepararte para llegar con un chino, los regalitos, las tarjetitas, saben que la típica historia que la tarjeta se entrega con las dos manos, el color de las envolturas, los regalos es un factor muy importante en la noción de China. Los chinos te dan un pequeño regalito y tú tienes que darles un pequeño regalito, si no ya pasaste con el pie izquierdo. Pero el regalito tiene que tener ciertos colores en la envoltura, si no también ya lo ofendiste. Entonces esas cosas, en general, promedio del empresario mexicano que va a China, si no se prepara, ya arrancó mal. Entonces también el chino va a decir, oye, pues vienes a hacer negocios en mi casa y no te preparaste para traer a mi casa. Entonces ahí es, porque también estamos tan acostumbrados a hacer negocios con una cultura similares, como tú alcanzas de Estados Unidos, Europa. Entonces hay que conocerlo. Y sin embargo se puede, como decía, ¿quién es el que decía sin embargo el sol se muestra, Copérnico? Y sin embargo se puede. Y Jalisco es un ejemplo. Me traje aquí la información oficial del gobierno del estado de las importaciones y exportaciones entre Jalisco y China, que aquí quiero felicitar porque realmente Jalisco tiene fabulosas estadísticas, información de comercio exterior, como pocos estados en la República, yo creo. ¿Pero nomás estadísticas o exportaciones? Las dos, las estadísticas y las exportaciones. Es actualizado apenas hace un par de meses. Las exportaciones de Jalisco, las importaciones de China en Jalisco han crecido, las exportaciones han crecido 300% en términos reales, las exportaciones, y en cambio las importaciones han crecido un 30%. Claro, el volumen de las importaciones es exacto, es muy disparo, o sea, creces de unos márgenes muy pequeñios en lo que son las exportaciones, y las importaciones, que son muchas, pues no crece tanto. Y es triste, ahorita a la fecha, el 2013, el año completo, ahorita la estadística del 2014 está apenas abril, pero hablando de años completos, Jalisco le vendió a los chinos 522 millones de dólares. 522 millones de dólares. Una buena cantidad, ¿no? Buena lana, ¿cómo no? Pero le compramos 1.800 millones. Más de 3 veces. Entonces realmente, ahora, pero bueno, la noticia que digo del crecimiento es que eso fue en el 2013, acuérdense la cifra, 522 millones de dólares. En el 2008 le vendíamos 117, o sea, de 117 a 528 las exportaciones. O sea, ya subió bastantito, pero las importaciones siempre han estado casi ¿sabes? Rozando los 2.000 millones de dólares. ¿Sabes fundamentalmente qué le vende Jalisco a China? A ver, adivina. ¿Tequila? No, mal. ¿Productos agrícolas? Mal. Productos electrónicos. Acuérdense que Jalisco es el hub electrónico de México, a mucho orgullo. Y entonces el intercambio entre los productos electrónicos entre Jalisco y China es pavoroso. De bienes intermedios y de bienes terminados. O sea, traemos partecitas de China para ensamblarlas. La industria, lo que se conoce como maquiladora, que maquiladora es un nombre ya obsoleto porque la palabra maquila ya ni siquiera existe, ahora son las empresas Siemens. Entonces importas para ensamblar y exportas o bienes todavía un poco más ensamblados pero sin terminar, o bienes terminados. Y también México le vende lo mismo, o sea, es un comercio, Jalisco, perdón, en este caso, es un comercio muy, muy similar, le vendemos mucho de las mismas partes, inclusive a nivel fracción, son las mismas, los mismos productos que le compramos a los chinos se los vendemos. Celulares, es un caso bien concreto, celulares, cablecitos, yo voy a las partes. tiendas de Plaza Patria y de la Gran Plaza y de Centro Magno
a comprar productos electrónicos y dice hecho en China. Hecho en China tiene que ver con un tema de reglas de origen, de dónde es el producto al final del día. Si tú importas un cablecito, una tarjetita, pero lo ensamblas allá y la mayoría de las partes de una otra parte, es un tema de complejo. Si el celular dice que fue hecho en China es porque la mayoría de las cosas efectivamente fueron en China. Pero no dudo ni tantito que tengan componentes mexicanos, que es lo que manda Jalisco. Mira. Aquí con todas estas contract manufacturing que tenemos, Electronics, Jabil y todas estas. Entonces, esas empresas, ¿quiénes son sus clientes de Jabil y Flexonics? Son Apple, son Samsung, o sea, están ensamblando tabletas y smartphones y todas estas cosas. Entonces, ellos para poder ensamblar aquí en Jalisco tienen que tener los mejores precios. Entonces, ellos, ya tengo el contrato para ensamblar una tableta, un smartphone. Entonces, y para poder seguir siendo competitivo con mi cliente, tengo que traer cosas de todo el mundo. Entonces, esos grandes complejos electrónicos que tenemos aquí en Jalisco, pues se traen de donde pueden. Alejandro. Y el producto lo mandan, y a lo mejor puedes encontrar celulares que digan hecho en México, en China. Te lo Vamos apuesto. a poner ejemplos más sencillos, no muy sofisticados. Un desarmador, unas tijeras, un martillo. Sí. Pregúntale a los Urrea cómo les fue con la competencia de los chinos. A ver, explica eso. Sí. Pues volvemos al tema de los costos que hablamos, Marco. Ellos tienen materia prima, o sea, hablamos de la población de China, pero también no hablamos de su territorio. La China tiene de todo un poco, es un territorio súper rico, tiene minerales. El país más grande del mundo, ¿no? Es China, es Rusia. China es el segundo, tercero después de Canadá. Sí, es Rusia, Canadá y China en términos de tamaño de territorio. México es el 20% del tamaño territorial de China. O sea, México cabe 5 veces en China en términos de territorio. De repente el chiste de que Dios le puso a todo a México y tal, pero somos 20% del tamaño. O sea, China tiene también de todo. Entonces sí hay desarmadores porque tienen hierro y tienen plástico y tienen todo, y sobre todo esa estructura de costos tan barata que debe de estar cambiando. Y si tú ves los números de China, sus exportaciones, eso es un dato importante, las exportaciones de China, en términos, hablamos todo el programa de esta economía, no del PIB y del Producto Interno Bruto, el componente de las exportaciones de China en su Producto Interno Bruto es similar o menor a las exportaciones como componente de la economía mexicana. O sea, en proporción, a veces hay ciertos años que México exporta más que China en términos de lo que corresponde a su economía. México siempre ha sido ya un país súper exportador. O sea, México, si sumas exportaciones e importaciones, México, el comercio exterior de México es mayor que toda Latinoamérica. O sea, tienes que sumar a Brasil, Argentina y Chile para que les llegue al comercio exterior de mexicanos. O sea, México ya es un campeón en términos de comercio exterior. Bueno, no aguanto decirte lo que te pregunta el doctor Durán allá. A ver. Te pregunta 2 cosas. Dice que expliques, por favor, el fenómeno Hong Kong. Uno. Ándale. Y otro, dice, es una afirmación que la siento hasta medio dura, dice, que no se espanten, China es de utilería. Ándale. A ver, el fenómeno de Hong Kong es súper complejo porque Hong Kong fue esta provincia inglesa. Entonces los ingleses marcaron un sello ahí tremendo del modo de hacer los negocios. Es un hub hub en términos ¿cómo se llama? De paso de comercio exterior, de barcos y tal, ¿no? Entonces les dejó una economía abierta, una economía con muchas empresas, y es una islita, un pequeño ahí bahía de China que es una economía favorosa. Platicamos con Marcos antes de entrar al aire, o sea, su Producto Interno Bruto, nuevamente la frase del día, era paupérrimo y ahorita es más que el de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué lograron eso los de Hong Kong? Uno, por todo este fenómeno que los ingleses le impulsaron la economía. 2, porque es un punto de conexión en todo el sureste asiático. Si quieres llegar a Malasia, a Filipinas, al resto de China. Ahora también, si tú le preguntas a muchos empresarios, dicen, yo llegar a hacer negocios en China, así a la China continental, si me das a escoger hacerlo entre China continental, Shanghai, Beijing, o Hong Kong, me voy a Hong Kong. ¿Por qué? Porque hasta por el inglés, la infraestructura, la cultura un poco más occidentalizada, por eso es la palabra, tienen temas fiscales, legales, incentivos que no tiene la China continental. Por eso inclusive se acuerdan hace poco, ¿no? Había manifestaciones en Hong Kong porque desde que la corona inglesa dejó el territorio y China prometió ciertas libertades, elecciones y tal, hay un tema ahí muy delicado político que no quiero entrar en debate, pero el fenómeno Hong Kong es un tema que tiene que ver por la colonia inglesa, por las libertades, por los incentivos fiscales y legales que siempre han tenido para hacer negocios con ellos, y porque es un punto para desde ahí hacer negocios con buena parte de Asia. Si tú te metes a la China continental, pasa lo que dijo Pablo. Híjole, esas negociaciones, y te sientes en un mundo medio subterráneo que no sabes qué pasa, y es una cultura muy distinta y que en Hong Kong no se da ese fenómeno. Pero lo de la utilería... Utilería en sentido de productos chafas, yo creo que ahí es, y tal vez con eso vuelvo a tomar el tema del valor y de los servicios. China por un momento dijo, soy la fábrica del mundo y quítense que ahí se voy, y me vale cómo los haga, con tal de hacerlos.
con tal de abrirme paso, ¿no? Como un ejército, ¿no? Ahí va mi carne de cañón para hacerme ganar territorio. Y ya después que gane el territorio, ahora sí, empiezo a hacer cositas mejor. Y yo creo que es un hecho duro y palpable, cualquier empresario lo puede ya ver ahorita, los productos que llegan de China cada vez tienen mejor calidad. E inclusive los productos que vienen de China cada vez son menos, porque ya tampoco China quiere quedarse con ser la fábrica del mundo. Ahora ya tú cotizas, a ver, ¿cuánto me cotiza la fábrica en China? ¿Cuánto me cotiza la fábrica de Malasia? ¿Cuánto me cotiza la fábrica? Y ya no son tan baratos los chinos. Entonces, y China dice, nuevamente, ¿me vale? Ya no quiero ser solamente productos, como dijo nuestro... Utilería. Yo quiero tener cosas buenas. No es posible que, por ejemplo, Jalisco se ganó contratos de estas compañías multinacionales que a lo mejor no son ejemplo para el típico empresario tapatío, pero se sigue ganando esos contratos porque dice, oye, voy a hacer aquí en Jalisco el mejor smartphone que tenga, porque aquí sí les queda un poquito mejor o mucho que si lo mando a hacer allá, aunque el costo no sea tan barato. Entonces, pero China está muy listo, dicen, no me voy a quedar con esa idea de producto barato. China va a tener cada vez más productos de buena calidad y va a empezar a subir sus precios. O sea, no son piratas entonces. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Ayera Mercadilla, director de la Maestría de Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey. Esto fue Cara a Cara. Muchas gracias. Hasta la próxima.